incluso morirse si son infecciones como era la viruela, sarampión, rubiola. Uno puede eventualmente complicarse y tener problemas importantes. Vacunarse es protegernos sufriendo como la enfermedad, pero de un modo controlado. ¿De qué manera? La mayoría de las vacunas tienen elementos del agente causante del problema, pero modificado de tal modo que no produzca la enfermedad y que nos proteja de un modo que si nosotros nos enfrentemos eventualmente en el futuro a la enfermedad, sabemos cómo controlar y cómo evitar que ella se desarrolle. Claro, es importante saber de que la inmunización no va a hacer que no nos dé esta enfermedad, sino que no tenga efectos agresivos en nuestro cuerpo, ¿no? Es así. Muchas veces las personas preguntan, ¿cómo puedo mejorar mis defensas o mi inmunidad contra distintas infecciones? Con las vacunas. La respuesta es con la vacuna. No hay ningún otro elemento que pueda mejorar la inmunidad de ese modo. Hay cosas que bajan la inmunidad, como pueden ser distintas drogas inmunosupresoras, enfermedades de nutrición y distintos problemas pudieran afectar la inmunidad. Pero si nosotros queremos mejorar nuestras defensas, son con las vacunas. Hoy en día tenemos vacunas contra infecciones virales, tenemos vacunas contra infecciones bacterianas y ellas nos protegen contra distintos problemas. Sí, vamos a hablar también porque hablamos de diferentes tipos de vacunas. ¿El virus va a entrar al organismo para poder generar los anticuerpos? Hay vacunas de virus vivos atenuados, como puede ser la vacuna de fiebre amarilla o la del sarampión, y esas vacunas de algún modo no pueden colocarse en personas que están inmunosuprimidas, en embarazadas, en ciertas personas que puedan tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad si uno le coloca esas vacunas. Pero la gran mayoría de las otras vacunas son vacunas que tienen elementos de la gente, ya sea el virus, ya sean proteínas de bacterias u otros elementos, que lo que ayuda es a desarrollar una respuesta de defensa y protegernos contra la infección. Entonces, las vacunas tienen la gran particularidad que nos protegen de una manera segura, mientras que sufrir la infección es una ruleta rusa, porque sufriendo la infección, y nos pasa con COVID-19, nos podemos complicar, podemos tener problemas cardíacos, respiratorios, pulmonares, mientras que si nos vacunamos, nos protegemos contra la infección. Por ejemplo, en Venezuela tenemos vacunas de virus inactivados, o sea, como si destruyéramos el virus y simplemente no tienen la capacidad de reproducirse dentro de nosotros, pero tienen la capacidad de producir una respuesta de defensa que si nosotros tuviéramos un contacto con el virus, al final estamos mejor protegidos que no si no estuviéramos vacunados y evitamos la posibilidad de una infección severa, una infección crítica o la muerte. Entonces las vacunas salvan vidas en esencia. Claro, veíamos también como en el pasado niños se complicaban con la rubiola, con la lechina y hasta podían morir por los efectos que tenía. Y también vemos cómo con el paso de los años a algunos le dio una forma tan leve que fue tan imperceptible o incluso otros que estando expuestos ante el virus no se contagiaron del virus. Entonces, vemos la evolución entonces también del organismo, el sistema inmune y las vacunas. Y las vacunas también protegen sobre problemas al futuro. Por ejemplo, si una embarazada le da rubiola y nunca sufrió rubiola, puede generar complicaciones congénitas en el recién nacido, que puede incluso llevar a la sordera u otros problemas graves. Igualmente, si uno se vacuna, por ejemplo, contra hepatitis A en la infancia, evita la posibilidad de complicarse con una hepatitis que puede producir insuficiencia hepática, una hepatitis fulminante que puede llevar incluso a que uno requiera un trasplante de hígado. Por ejemplo, en Argentina, la vacunación masiva en niños ha llevado a que se reduzca a cero los trasplantes de hígado relacionados a hepatitis A. Hay vacunas que protegen contra el cáncer. Hay enfermedades como la hepatitis B que produce cáncer de hígado o la infección por VPH que puede producir cáncer de cuello uterino o cáncer de laringe, cáncer anal. Y la vacuna entonces, en ese caso, contra hepatitis B colocada en la infancia, protege la posibilidad de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Y es por eso que en países que tienen altos niveles de vacunación contra hepatitis B o eventualmente contra VPH, claro, se ha reducido estos tipos de cáncer que producen este tipo de infecciones. Claro, incluso recuerdo en el año 2015 aproximadamente, cuando el ministro de ese entonces de Salud decía que iba a llegar la vacuna VPH para niñas a partir de 9, 12 años, si no me equivoco, aproximadamente, que eran las dosis necesarias para inmunizarlas en contra del VPH. Sin embargo, no hemos tenido aún activo ese plan de inmunización. Esperemos que ya en 2022 próximo se pueda activar. Las circunstancias de salud requieren mucha voluntad y mucho esfuerzo y en conjunto. No hay manera que el Estado pueda hacer las cosas solo y deben involucrar a los expertos en distintos niveles y deben involucrar los aspectos que puedan eventualmente hacer que las vacunas lleguen por distintos motivos o razones. En Venezuela
estamos celebrando la semana de la vacunación de las Américas, pero en Venezuela no tenemos vacunas y uno de los factores es que el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de Salud se le debe más de 18 millones de dólares, lo cual es una cifra pequeña para un Estado. Es verdad que el Estado argumenta distintos elementos de bloqueo y otros aspectos, pero en Venezuela uno sabe que pudiéramos conseguir esa cantidad de dinero, 18 millones, y buscar que inmunicemos a la población, porque es peor sufrir de difteria, sarampión, como pasó en el 2016, 2018, que repuntó cuando no estábamos bloqueados y repuntó porque no se estaba haciendo las cosas bien en vacunación. Y sarampión y difteria puede repuntar nuevamente y COVID-19 pudiera repuntar ante una nueva ola si no vacunamos bien. Entonces es responsabilidad del Estado proteger a la población y una de las maneras es vacunando y el Estado tiene que hacerse responsable en ese sentido en conjunto con las agencias internacionales y las sociedades científicas. Hoy en día, gracias a UNICEF, a OPS, se está vacunando en Venezuela, pero el Estado tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde por ley. Por supuesto, además en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a la salud y a la vida como derechos fundamentales. Vamos a una pausa, regreso estaremos hablando sobre los esquemas de vacunación. ¿Cuáles son las vacunas esenciales? Desde el momento que nacemos sabemos que este es un acompañamiento también que lo lleva al médico pediatra de este infante, pero es bueno saber cuáles son esos esquemas necesarios y cuáles son los que hay que reforzar al momento de crecer, porque cuando crecemos también hay que vacunarnos. Manuel Figuera nos seguirá acompañando, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Recuerda las redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos. Esta es una de las frases que ha utilizado nuestro invitado del día de hoy, nuestro especialista, el doctor Manuel Figuera, médico e infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Usted nos dice, las vacunas salvan vidas, pero ¿qué le responde a esas personas que nos están viendo? Como lo decíamos al principio, los movimientos antivacunas en nuestro país no son tan arraigados. Sin embargo, hay personas que le tienen recelo, como le decíamos al principio, ante la llegada del COVID, ¿no? Porque, bueno, responsabilizan incluso la vacuna por diferentes efectos o acciones. Pero, ¿qué nos puede responder científicamente con respecto a estas teorías? Bueno, resulta ilógico si uno ve que se le tenga miedo a la solución y no al problema. Hay personas que le tienen más miedo a la vacuna contra COVID-19 que al COVID-19, pero las vacunas no son las que enferman, las vacunas no son las que generan complicaciones. De hecho, se han colocado miles de millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 en tiempo récord y no ha habido ningún desastre de lo que muchos de los antivacunas estaban estableciendo. Mientras que con COVID-19 sí ha habido desastre. Por lo menos más de 6 millones de muertes ha producido COVID-19 y se calcula que es su registro, que son 3 veces más. Y adicionalmente se sabe que COVID-19 produce complicaciones cardíacas, neurológicas de distintos tipos, mientras que las vacunas no. Y las vacunas que tenemos en Venezuela son muy seguras y se pueden colocar con cualquier tipo de problema. Muchas personas preguntan, yo sufro obesidad, hipertensión, diabetes, tengo edad avanzada, ¿puedo vacunarme? Precisamente son las personas que más deben vacunarse porque son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar un problema o una complicación. Igual pasa con las embarazadas. ¿Pueden vacunarse? Sí, las vacunas han demostrado ser tan seguras que pueden vacunarse. Y de hecho en las embarazadas, la vacunación se ha establecido no solo para proteger a la embarazada, sino para proteger al producto. Si una mujer embarazada le da COVID-19 o le da influenza, puede eventualmente incluso perder la vida de ella y por supuesto del producto. Entonces hay que entender que las vacunas vinieron como uno de los elementos que más vidas han salvado desde el punto de vista de la humanidad. Afectar el feto, afectar la formación y, bueno, tener la pérdida en el vientre. Esto es importante aclararlo. La fiebre, reacción normal ante cualquier vacuna. Vemos como un niño lo vacunan y empieza a tener quebranto. Esto es parte de las reacciones porque estamos introduciendo el virus controlado en el organismo para generar los anticuerpos. Entonces el cuerpo va a generar algún tipo de reacción porque hay algo raro que está detectando y están reaccionando nuestro sistema inmune, ¿no? Sí, no todo el mundo presenta algún tipo de efecto o reacción. Algunos presentan fiebre, algunos presentan malestar, algunos presentan dolor en el sitio de la inyección, no todos lo presentan. De hecho, eso es importante aclararlo porque hay personas que esperan tener algún tipo de síntoma como indicando de que las vacunas estén funcionando. Y no, hay personas que no tienen ningún tipo de reacción, pero al final son elementos que son de corta duración, que no son relevantes y que de algún modo no hay que asustarse porque uno tenga un poco de malestar o dolor, porque eventualmente en 2 o 3 días va a estar mejor y posteriormente va a estar mejor protegido, va a tener un entrenamiento del sistema inmunológico, el sistema de defensa contra un problema
que puede ser eventualmente peligroso para esa persona. Claro, nombraba estos efectos porque lo vemos desde los bebés. Yo le preguntaba antes de irnos a la pausa que cuáles son esas vacunas esenciales que debemos tener tanto en infancia y si tenemos que reforzar alguna cuando ya estamos en etapa adulta. Antes de nacer, en las embarazadas hay que vacunar contra la influenza y hay que vacunar con lo que se llama eventualmente difteria y pertussis. Y tétanos también. De hecho, hay una vacuna específica para las mujeres embarazadas que lamentablemente no tenemos en Venezuela a nivel público. ¿Para qué? Para proteger la posibilidad de tétano neonatal o eventualmente de pertussis, que es tosferina, y eso sería eventualmente muy importante colocarlos en las embarazadas. Pero ya desde que nacen, a los niños recién nacidos hay que colocarles la BCG, porque estamos en una región que tenemos alta tuberculosis. La BCG es la vacuna que protege contra las formas severas de tuberculosis. No evita la tuberculosis, pero evita la tuberculosis meninge, la tuberculosis diseminada. Y también la hepatitis B se coloca en los recién nacidos. Posteriormente hay un grupo de vacunas que se colocan en grupos de 5, en 6, a los 2, 4, 6 meses, las cuales pueden incluir difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B y otro tipo de vacunas que son muy importantes. Están las vacunas que evitan las meningitis, por ejemplo, por hemófilos influenza, las que evitan la infección por neumococo, que puede producir neumonías o infecciones igualmente tipo meningitis en distintas edades. Entonces, hay vacunas que definitivamente son importantes y hoy en día una de las vacunas más importantes resulta la de polio. Polio estamos cercanos a la erradicación de la enfermedad, como ya pasó con viruela, pero ha sido difícil. En 3, 4 países persiste el polio y si no hacemos las cosas bien, ante un brote de polio, si estamos descuidados en el aspecto que tenemos bajas coberturas de vacunación, pudiéramos tener un problema de polio y polio generaba parálisis en las personas, alteraciones desde el punto de vista neuromuscular bien importantes. Incluso, por supuesto, afectaba la vida por problemas respiratorios neurológicos. Entonces, es una enfermedad que no quisiéramos que volviera de nuevo al mundo y tenemos que hacer las cosas bien para lograr erradicarla. Por supuesto. Cuando estamos en el proceso de crecimiento, adolescentes y adultos, ¿qué vacunas deberíamos colocar? Muchas de las vacunas que se colocan son refuerzos de las que se supone que se colocaron En a infancia. nivel de la infancia, pero hay vacunas que muchas veces no se lograron colocar en la infancia. Entonces, las personas es importante tener la inmunidad contra hepatitis A, hepatitis B, difteria, tétanos, pertussis, por supuesto, y muchas veces se colocan tipo refuerzos en general. Una vacuna que se coloca en la edad escolar es la vacuna contra el VPH, que incluso hoy en día se sabe que con una dosis a nivel escolar en las niñas puede ser más que suficiente, mientras que en los varones son 2 dosis y a mayor edad suelen ser 3 dosis, hasta que se estudie más, porque se sabe que incluso con una dosis en las niñas, y quizás se amplía el elemento de estudio, se puede ver que con una sola dosis protegemos contra el cáncer de cuello uterino. Entonces, todas esas vacunas que quizás no se colocaron en la infancia pudiera colocarse. Eventualmente también si hay riesgos en cuarteles o en espacios donde hay muchas aglomeraciones, en personas que viajan mucho a zonas de riesgo, las vacunas contra meningococo, que puede ser un problema eventualmente dramático, puede producir meningitis y eventualmente la muerte, y una vacuna en edades, eventualmente en personas jóvenes y que tengan mucho contacto con otras personas, puede implicar disminuir el riesgo. Y la fiebre amarilla que en Venezuela está presente, con una sola dosis de por vida nos da protección, pero la fiebre amarilla es una vacuna de virus atenuado que no puede ser colocada en embarazadas, no puede ser colocada en mayores de 60 años ni en menores de 1 año. Doctor, últimas recomendaciones y método de contacto. Las recomendaciones es que si tiene duda sobre vacunarse, tiene que buscar información de muy buena fuente. Hoy en día abunda en redes sociales información inadecuada en todos sentidos y más en salud. Hay personas que por razones desconocidas o eventualmente por conflictos de intereses están asustando a las personas con información falsa. No crea esa información falsa, busque información de buena fuente y vacúnese. La vacunación es tan importante que se hace gratuitamente en la mayoría de los países. Lamentablemente todavía falta en Venezuela más vacunas para colocar desde el punto de vista público, pero esperemos que eso mejore en el futuro. Y estamos a la orden por las redes sociales de la Sociedad Venezolana de Infectología, en @SBinfectología, y la mía personal en Instagram, Manuel Enrique Figuera. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El doctor Manuel Figuera nos estuvo acompañando, médico infectólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. A ustedes gracias por la sintonía. Nuestras redes @